de la palabra. En el libro de los Hechos continuamos meditando. Entonces, buenos días a todos, bienvenidos. Vamos con Silvita a hacer nuestro estudio. Bienvenida, Silvita. Buenos días, gracias, pastor. Entonces, en esta mañana seguimos con Hechos 4 del 23 al 37. Si ya tenemos, entonces, por favor, me siguen en la lectura. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en comunión. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían en los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, una vez que leímos estos pasajes que nos corresponden en esta mañana, entendemos que lo que el Señor nos quiere decir en el verso 24 y 25, dice: toda la iglesia estaba involucrada en la labor de ser testigos, del Señor Jesucristo, porque ellos habían vivido la experiencia tan maravillosa de verle al Señor resucitar. La mayoría de ellos compartían lo que vieron con toda la fe, con el Espíritu Santo en ese momento ya puso en cada una de estas personas. El relato de Pedro y Juan no se centra en este momento en la sanidad, en las predicaciones, tal vez en la conversión de 5,000, sino en lo que los ancianos les habían dicho. Prácticamente les prohíben hablar y enseñar en el nombre de Jesús, y sus corazones, lejos de apreciar el milagro del cual fueron testigos, más bien se endurecieron estos ancianos, y su corazón incrédulo no pudo ver más allá de lo que en ese momento estaban experimentando, dureza de corazón. Es terrible recibir oposición, es terrible saber que no creen en el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces hemos tenido que pasar oposición como creyentes? ¿Cuántas veces hemos tenido que vivir no solo de las personas extrañas en el trabajo, en nuestras escuelas, en la familia? Eso es difícil para cada uno de nosotros.
Es entonces cuando necesitamos del poder del Espíritu Santo para estar firmes y defender nuestra fe. Esta iglesia primitiva describe una gran reunión con una condición de un alto nivel espiritual. Notamos el secreto de esta congregación y está en la oración. No es una oración cualquiera, es, es, un, es un ritmo de alabanza soberano. Le dice, Señor, tú eres el creador. Le preguntan al Señor, su iglesia le pregunta, ¿será que la iglesia de hoy está tan segura de que el Señor sea su Dios? Es decir, nosotros nos preguntamos ahora como ellos con tanta fe y con tanta convicción, tú eres nuestro Señor. En el momento en que afirman que Él es todo para cada uno de ellos, nos salta esta pregunta. Ahora, esta iglesia, comparada a la iglesia primitiva, ¿será que pueden apropiarse y defender que el Señor es verdaderamente nuestro Dios? De que Jesús sea nuestro Dios. Y esto tiene muchísima importancia. Y es precisamente aquí donde la iglesia puede perder su poder. Puede que la iglesia no esté tan segura de esto en el día de hoy y se debilita el impacto y el poder del Espíritu Santo. Es necesario que nuestros corazones estén convencidos verdaderamente de quiénes somos y a quién pertenecemos. El verso 25 y 26 cita el Salmo 2, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra Jesucristo. El Salmo 2 comenzó a cumplirse cuando crucificaron a Jesucristo. El odio contra el Señor se ha estado amontonando por más de 2000 años. Y como una bola de nieve ha estado creciendo y acumulando ese ímpetu. Y se romperá cuando llegue el mundo al colmo y tengamos que vivir los juicios del Señor en la rebelión final del humano contra el Señor, en la rebelión del hombre contra Dios. Los versos 27 al 30 es profundo y conmovedor el expresar unánimes de esta oración. No oraron porque cesara la persecución. No oraron porque de pronto el Señor pudiera poner su mano y facilitar las cosas. Oraron para que el Señor les diera valor para dar la palabra de Dios. Es así que cada uno de nosotros tenemos que pedirle a Dios esa fortaleza para que el Espíritu Santo nos permita tener la libertad. Ponga así en nosotros el querer como el hacer para compartir de Él y para poder hablar del Señor Jesucristo con total libertad. Reconocer que el Señor es el que pone la sanidad, porque dice que puedas ayudarnos, le piden ellos y le dicen que el Señor siga ayudándoles y siga poniendo esa sanidad que las personas necesitan. Entonces, muchas veces no queremos reconocer que es el Señor el que hace la obra. Es el Señor el que extiende la mano poderosa para que se hagan milagros, para que veamos prodigios, mediante el nombre del Santo Hijo de Dios. Pudiéramos caer en algo, y es pensar que nosotros somos los importantes, que por nosotros el Señor hace milagros, o podemos confiar en nuestras capacidades. Y ahí es en donde podemos caer en una dureza de corazón o tal vez en altivez sin darnos cuenta. Y deberíamos cada día de nuestras vidas reconocer que solo somos instrumentos del Señor. Es frágil nuestro corazón y nuestra mente, viendo las cosas y el poder que el Señor hace por misericordia que tiene en cada uno de nosotros. Debemos estar alertos a no caer
en pensar que es porque nosotros valemos. Y si valemos es por el poder del Señor, porque se fijó en cada uno de nosotros. Entonces, el versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué maravilloso es saber que todavía hoy podemos vivir y tener esta experiencia no solo como algo emocional, no solo como una necesidad de ver una manifestación del Espíritu Santo, sino que por medio de la oración, la congregación que tiembla delante de Dios es porque permite que el Espíritu Santo inunde sus corazones y podamos ser instrumentos del Señor. Entonces, la condición de la iglesia definitivamente hace que se haga posible la presencia del Espíritu Santo cuando rinde su ser, cuando el espíritu, el alma y el cuerpo están humillados delante del Dios Todopoderoso. Importantísimo orar unánimes y juntos bajo una misma petición, la llenura del Espíritu Santo para poder hablar con denuedo. El verso 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Desafortunadamente, esta situación no duró mucho. Tal vez la carnalidad, el egoísmo, también los celos pudo haber sido. Tuvieron que abandonar esta práctica. El versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Nuevamente cae el énfasis sobre la resurrección, pues la resurrección es el corazón de las predicaciones, la resurrección es el corazón de la gran comisión. Definitivamente tenemos que poner énfasis en la resurrección del Señor Jesucristo, porque hace que cada uno de nosotros vivamos y nos apropiemos de esto. La persona que recibe al Señor Jesucristo debe manifestar rasgos genuinos de una nueva vida, rasgos genuinos de haber resucitado en Cristo Jesús. Recibirle a Él no solo implica hacer una oración, recibirle a Él implica cambiar toda nuestra vida y no en nuestras fuerzas, sino rindiéndonos a Él cada día. Podemos identificar el nuevo nacimiento cuando frente a nosotros se manifiesta un testimonio genuino de que somos nuevos en Él. Aún somos reflejo para los que nos conocieron, tal vez nuestra familia, nuestros seres allegados, identifican fácilmente un cambio en nuestras vidas y eso es importante porque vivimos un testimonio en nuestra propia vida y en nuestra propia convicción de ser quienes somos. El versículo 34 al 37. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades, cosas, las vendían y traían al precio de lo vendido y lo ponían en los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según sus necesidades. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Si hoy en día quisiéramos hacer esto, sería una gran confusión, porque hace falta tal vez un alto nivel de unidad, un alto nivel de poder manejar este tipo de cosas. Entonces, siendo sinceros, hoy no, tal vez no podríamos hacer eso, pero sí se desarrolla cuando vamos entrando en la comunión con Jesucristo.
Se desarrolla cuando a cada uno de nosotros el Espíritu Santo nos da esa convicción y pone, sobre todo en este mes y en el mes anterior que estamos viendo esas maravillosas prédicas en las que entendemos que darle al Señor es lo primero, estar en la presencia de Él es lo primero de lo primero. Entonces entendemos que puede fluir a la iglesia por el poner del Espíritu Santo esas ofrendas extravagantes que hemos estado aprendiendo. Y el beneficio definitivamente es para cada uno de los que hacemos, de los que damos para la obra del Señor. Yo pienso que sí lo vivimos, pero es algo que el Señor hace individual en cada uno de nosotros para el beneficio del crecimiento de la iglesia y de lo que necesitamos. Es decir, que la clave para que el Espíritu Santo fluya con libertad en la iglesia es la intimidad en la unidad. Eso es entonces, familia, lo que el Señor nos ha querido compartir en esta mañana. Y por favor, les pido que inclinemos nuestros rostros y podamos entrar en la presencia de Dios y pedirle al Espíritu Santo que cada miembro del cuerpo de Cristo tenga la llenura del Espíritu Santo. Ponga